una joven aparece asesinada en un apartamento de Perugia, Italia, y mientras el cuerpo aún yace dentro, su compañera se abraza y besa con su novio como si el horror no existiera. No llora, no se derrumba, no encaja. Su actitud fría y desconcertante provoca rechazo inmediato y la convierte, ante la opinión pública, en algo más inquietante que una simple testigo. A partir de ese momento, los medios la retratan como una figura retorcida. Cada gesto se vuelve sospecha y el crimen deja de ser solo una tragedia para transformarse en uno de los linchamientos mediáticos más feroces y polémicos de la historia reciente. Yo soy Pedro, la voz del crimen, y antes de comenzar quiero saber: ¿desde dónde nos estás viendo? Déjanos tu me gusta, suscríbete y acompáñanos para seguir explorando más historias criminales de la vida real que estremecen, incomodan y obligan a mirar de frente a la oscuridad. La mañana del 2 de noviembre de 2007, la rutina tranquila de Perugia, una ciudad universitaria ubicada en el corazón de Italia, se vio abruptamente interrumpida por un descubrimiento que marcaría para siempre su historia reciente. En una vivienda compartida por estudiantes extranjeros, el cuerpo sin vida de Meredith Kercher, una joven británica de 21 años, fue encontrado dentro de su habitación. El inmueble, habitado por varias estudiantes, se convirtió en cuestión de minutos en el centro de una escena perturbadora. Meredith yacía sin vida en su cuarto, un espacio que hasta entonces había sido parte de la cotidianidad de jóvenes que compartían estudios, sueños y una experiencia lejos de casa. El hallazgo no solo reveló la brutalidad del crimen, sino que rompió de forma definitiva la calma habitual del vecindario y de toda la ciudad. A partir de ese momento, lo que había comenzado como un día ordinario se transformó en el inicio de una investigación que pronto trascendería fronteras, dejando al descubierto una historia compleja, cargada de violencia, confusión y consecuencias irreversibles. El hallazgo fue precedido por una serie de observaciones que llevaron a dar aviso a las autoridades. Amanda Knox, compañera de piso de Meredith, y su novio Rafael Solecito fueron quienes contactaron a la policía tras notar que algo no encajaba en el apartamento. La puerta de la habitación de Meredith estaba cerrada con llave, una situación inusual. En el baño había manchas de sangre visibles y el interior de la vivienda presentaba signos de desorden. Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron con un ambiente inquietante. La combinación de la puerta cerrada, las huellas ensangrentadas y el estado general del apartamento sugería que había ocurrido un episodio violento. Ante la falta de respuesta desde el interior de la habitación de Meredith, los oficiales procedieron a forzar la entrada. Al ingresar, la escena confirmó los peores temores. En el interior del cuarto se hallaba el cuerpo de Meredith, parcialmente cubierto con un edredón. La joven presentaba múltiples heridas punzantes y evidentes signos de violencia. La escena dejó en claro que no se trataba de un accidente, sino de un crimen grave que requería una investigación inmediata. La vivienda quedó acordonada y bajo custodia policial, mientras la noticia comenzaba a propagarse rápidamente, marcando el inicio de un caso que pronto captaría la atención internacional. Tras el hallazgo del cuerpo, los forenses fueron convocados de inmediato para examinar la escena y recolectar evidencias. La vivienda quedó bajo resguardo mientras especialistas analizaban cada espacio, desde el baño hasta la habitación donde Meredith fue encontrada. El cuerpo fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia. El análisis preliminar reveló que Meredith había sido agredida sexualmente, golpeada y apuñalada en 43 ocasiones. Las heridas evidenciaban un ataque violento y prolongado. El informe forense determinó que la causa de la muerte fue una hemorragia interna, producto de las lesiones sufridas. Los especialistas situaron el momento del crimen entre las 9:45 y las 10:45 de la noche del 1 de noviembre, estableciendo así un marco temporal clave para la investigación. Con estos primeros resultados, el caso pasó rápidamente de ser un hallazgo trágico a una investigación por homicidio de extrema gravedad. Mientras los peritos continuaban su trabajo dentro de la casa, la magnitud del crimen comenzaba a tomar forma.
sentando las bases de una pesquisa que pronto se vería envuelta en controversias, interpretaciones y una atención mediática sin precedentes. En las horas posteriores al hallazgo, Amanda ofreció a los agentes su versión de lo ocurrido. Explicó que la noche anterior había pasado tiempo en el apartamento de su novio, Rafael, y que regresó sola al departamento que compartía con Meredith y otras 2 compañeras a la mañana siguiente. Al llegar notó que la puerta principal estaba entreabierta, algo que le resultó extraño en una vivienda compartida por 4 mujeres. Al no recibir respuesta desde la habitación de Meredith, pensó que aún dormía. Continuó con su rutina y entró al baño para ducharse. Fue allí donde observó manchas de sangre en el tapete y en el lavabo. Según explicó, creyó que alguien se había cortado y decidió limpiar. Más tarde advirtió que el inodoro había sido utilizado sin ser descargado, un detalle que le pareció inusual debido al orden que solían mantener en el apartamento. También relató que, al salir de la ducha, notó nuevamente las manchas de sangre y las consideró extrañas, aunque en ese momento no dimensionó su gravedad. When I was taking out my earrings, that I noticed that there were speckles of blood. But speckles, a few drops. Did you see the bath mat? Did you Not see the yet. footprint? Not yet. I saw that when I was getting out of the shower, and I thought it was strange. Preocupada por la falta de respuesta de Meredith, buscó a Rafael y ambos regresaron juntos al apartamento. Fue entonces cuando observaron una ventana rota en la habitación de otra de las compañeras y confirmaron que la puerta del cuarto de Meredith seguía cerrada. Al no obtener respuesta, decidieron llamar a emergencias y avisaron a Filomena, otra de las residentes, quien acudió al lugar y revisó el apartamento en busca de señales de robo. Ese conjunto de observaciones y decisiones marcó el inicio formal de la intervención policial y se convirtió en la base de las primeras reconstrucciones de los hechos. Con la escena ya bajo control policial, la investigación se desplegó con rapidez. El fiscal a cargo del caso, conocido por sostener teorías poco convencionales, comenzó a interpretar ciertos elementos como indicios relevantes. Uno de ellos fue el hecho de que el cuerpo de Meredith estuviera cubierto con una manta, un gesto que, según algunos perfiles criminales, podía asociarse a la participación de una mujer. A esto se sumó la declaración de Amanda sobre haber limpiado sangre en el baño, lo que fue considerado como un posible intento de encubrimiento. Otro aspecto que llamó la atención fue el comportamiento de Amanda y Rafael, mientras los peritos trabajaban dentro de la vivienda. Ambos permanecían en el exterior, abrazándose y besándose, una actitud que algunos agentes interpretaron como inapropiada frente a la gravedad de lo ocurrido. Para ciertos observadores, esa conducta podía explicarse como una reacción al shock. Para otros, en cambio, resultaba inquietante y alimentaba dudas sobre su implicación. Mientras los especialistas analizaban evidencias y tomaban fotografías en el interior del apartamento, las percepciones sobre la pareja comenzaron a dividir a los investigadores. La combinación de detalles físicos en la escena, declaraciones iniciales y actitudes observadas llevó a que Amanda y Rafael quedaran bajo el foco principal de la investigación. Desde ese momento, el caso empezó a adquirir un carácter caótico. Errores en la recolección de pruebas, filtraciones a la prensa y una cobertura mediática cada vez más intensa transformaron la investigación en un fenómeno internacional. Lo que había comenzado como un crimen en una vivienda estudiantil se convirtió rápidamente en una historia seguida por el mundo entero, con consecuencias que se extenderían durante casi 2 décadas. Para comprender cómo el caso comenzó a girar en torno a su figura, fue necesario mirar hacia atrás, a la historia personal. Amanda Marie Knox nació el 9 de julio de 1987 en Seattle, Washington, dentro de un hogar afectuoso, aunque marcado por la separación temprana de sus padres. Su madre, Eda Melas, se desempeñaba como profesora de matemáticas, reconocida por su disciplina y dedicación, mientras que su padre, Kurt Knox, trabajaba como ejecutivo financiero en una cadena de electrodomésticos. El matrimonio se disolvió cuando Amanda aún era pequeña, pero ambos progenitores lograron mantener una relación estable en la crianza. Amanda creció entre 2 hogares. Por parte de su madre, convivió con sus hermanas menores, Diana y Ashley,
nacidas del segundo matrimonio de Eda con Chris Melas, un ingeniero civil de carácter reservado. Por parte de su padre, también tuvo un medio hermano. Aunque la ruptura familiar dejó una huella emocional, Amanda conservó vínculos cercanos con ambos padres, desarrollando una personalidad que combinaba independencia con una sensibilidad profunda. Durante su infancia fue descrita como una niña activa y curiosa. En casa escribía cuentos y poemas, inspirada por películas de aventuras y clásicos de Disney que compartía con sus hermanas. Practicó fútbol en ligas locales, donde destacaba por su espíritu competitivo y su capacidad para trabajar en equipo. También participó en el club de teatro escolar, interpretando distintos papeles que alimentaban su gusto por la narrativa y la expresión. Sus docentes la consideraban imaginativa y precoz, especialmente en el aprendizaje de idiomas. Desde temprana edad, mostró interés por el italiano, influenciada por películas europeas que despertaron su fascinación por otras culturas. A pesar de su carácter abierto, era reservada en lo emocional y confiaba solo en un círculo reducido de amistades cercanas. En la adolescencia asistió a una escuela católica privada en Seattle, donde se graduó en 2005. Allí profundizó su interés por los idiomas, estudiando italiano y alemán con entusiasmo. Fuera del aula practicaba yoga para manejar el estrés y jugaba en el equipo femenino de fútbol, donde su velocidad le valió el apodo de zorra astuta. Aunque era popular entre sus compañeros, prefería relaciones profundas antes que una vida social superficial. Tras concluir la secundaria, se matriculó en la Universidad de Washington para estudiar lingüística. Para costear sus estudios, trabajaba como mesera en cafés locales, donde su trato cercano la hacía habitual entre los clientes. En el ámbito sentimental, había tenido algunas relaciones breves, y quienes la conocían la describían como una joven idealista, siempre impulsada por el deseo de vivir nuevas experiencias. Mientras la atención comenzaba a centrarse en Amanda, la historia de Meredith, la víctima del crimen, también formaba parte esencial del contexto. Meredith y Susanna Cara Kercher había nacido el 28 de diciembre de 1985 en Londres, y era la menor de 4 hermanos en una familia multicultural que valoraba profundamente la educación y el afecto. Su padre, John Kercher, trabajaba como periodista freelance y era autor de más de 40 libros infantiles. Su madre, Arlene Kercher, se desempeñaba como asistente social, dedicada a trabajar con comunidades vulnerables. Aunque sus padres se separaron en 1997, ambos continuaron criando a Meredith junto a sus hermanos Stephanie, Lyle y John Jr., inculcándole valores sólidos, disciplina y ambición. Meredith creció en un suburbio tranquilo al sur de Londres, rodeada de libros, música y aspiraciones. Desde temprana edad, mostró inclinación por las artes, tocaba el bajo en una banda escolar y soñaba con convertirse en periodista o diplomática. Tomaba clases de danza clásica y moderna, leía novelas históricas y poesía, y disfrutaba de ver películas románticas junto a su madre. En el ámbito académico, destacaba especialmente en literatura e idiomas. Su interés por otras culturas se fortaleció gracias a los relatos de viaje de su padre y a las enseñanzas de su madre sobre diversidad e inclusión. Mantenía una relación cercana con sus hermanos, en especial con Stephanie, y acostumbraba a escribir cartas a su madre incluso durante sus años escolares. Durante la adolescencia asistió a una escuela prestigiosa en Croydon, donde se destacó en humanidades. Un viaje escolar a Roma despertó en ella un fuerte interés por el idioma italiano. Participaba en el club de debate y trabajaba como guía en museos de Londres. Aunque era sociable, elegía cuidadosamente sus amistades, priorizando los vínculos profundos. En 2004 se matriculó en la universidad para estudiar ciencias políticas y estudios europeos. 3 años más tarde, en 2007, decidió integrarse a un programa de intercambio en Perugia, atraída por la posibilidad de perfeccionar su italiano. Llegó a Italia en agosto de ese año, enfocada en estudios de historia moderna y cine, sin imaginar que su vida se vería truncada apenas unos meses después.
En Perugia, Meredith se instaló en un apartamento compartido con otras jóvenes estudiantes, entre ellas Amanda y 2 compañeras italianas. El departamento era un espacio común para jóvenes extranjeras y locales que buscaban combinar estudios, independencia y una experiencia cultural lejos de sus países de origen. Aunque las personalidades de Amanda y Meredith eran distintas, lograron establecer una convivencia cordial. Amanda se mostraba más espontánea y expresiva, mientras que Meredith era meticulosa y reservada. Compartían conversaciones sobre sus clases, la vida en Italia y sus planes futuros. Amanda admiraba la disciplina de Meredith, y Meredith valoraba la energía y entusiasmo de Amanda. Como ocurre en muchas viviendas compartidas, surgían desacuerdos menores relacionados con la limpieza o el uso de los espacios comunes, pero se trataba de fricciones habituales entre jóvenes que convivían lejos de casa. Ambas asistían a conciertos y eventos culturales, en particular de música clásica. Fue en uno de esos encuentros, el 25 de octubre de 2007, cuando Amanda conoció a Rafael, un joven italiano cuya personalidad tranquila y reservada contrastaba con la vitalidad de Amanda. Ese encuentro marcó el inicio de una relación que avanzaría con rapidez y que pocos días después quedaría inevitablemente ligada al crimen de Meredith. Mientras Meredith continuaba enfocada en sus estudios y mantenía contacto constante con su familia, Amanda comenzaba a construir un vínculo sentimental que se desarrollaba en paralelo a la rutina compartida del apartamento, sin que ninguna de ellas pudiera anticipar el giro trágico que estaba por producirse. Rafael Solecito había nacido el 26 de marzo de 1984 en una localidad costera del sur de Italia. Era el menor de 2 hermanos. Su padre, Francesco Solecito, era un urólogo reconocido, y su madre, Marisa Papagni, falleció cuando Rafael tenía 15 años, una pérdida que marcó profundamente su carácter y fortaleció su vínculo con su padre. Desde entonces desarrolló una personalidad introspectiva y reservada. Desde niño mostró un marcado interés por la tecnología. Desarmaba aparatos electrónicos para comprender su funcionamiento y soñaba con convertirse en ingeniero. En la escuela se destacó en ciencias y matemáticas. Aunque era tímido, sus profesores lo describían como meticuloso y brillante. Durante la adolescencia asistió a un liceo científico en Bari, donde se graduó con honores. Fuera del ámbito académico, leía novelas de fantasía, jugaba videojuegos y asistía a conciertos de música clásica con su familia. En 2003, se matriculó en la Universidad de Perugia para estudiar ingeniería informática. Vivía solo en un apartamento cercano al centro de la ciudad y llevaba una vida tranquila, centrada casi por completo en sus estudios. Aunque tenía amigos, prefería pasar las noches frente al ordenador o viendo películas. Había tenido algunas relaciones sentimentales breves, pero ninguna que considerara significativa. Su familia lo describía como reflexivo, leal y con un costado romántico que rara vez mostraba. Ese perfil cambió cuando conoció a Amanda. El encuentro se produjo el 25 de octubre de 2007 durante un concierto. La conexión fue inmediata. Amanda se sintió atraída por la calma e inteligencia de Rafael, mientras que él encontró en ella una energía inesperada que rompía la monotonía de su rutina. Para Amanda, Rafael se convirtió rápidamente en un refugio dentro de un país desconocido. Para él, ella representaba una chispa que alteró su vida ordenada. En los días posteriores, la relación se intensificó con rapidez. Paseaban por las calles empedradas de Perugia, compartían comidas sencillas en pequeños restaurantes y veían películas en el apartamento de Rafael. Aunque el romance apenas comenzaba, estaba cargado de entusiasmo juvenil y de la ilusión de descubrir el amor en un entorno nuevo. Esa historia incipiente, sin embargo, quedaría abruptamente interrumpida por el crimen de Meredith, alterando sus vidas de forma irreversible. Tras el hallazgo del cuerpo y el avance inicial de la investigación, Amanda y Rafael fueron citados a declarar. Las sospechas ya se habían centrado en ellos, y el 2 de noviembre comenzaron los interrogatorios formales. Amanda reiteró que había pasado la noche junto a Rafael, viendo películas y durmiendo en su apartamento, y volvió a describir con detalle su regreso al departamento la mañana siguiente.
La versión de Rafael, sin embargo, comenzó a mostrar fisuras. Durante su interrogatorio, admitió que había mentido para proteger a Amanda y que no podía confirmar con certeza que ella hubiese estado con él durante toda la noche. Esta contradicción debilitó la coartada conjunta y reforzó las dudas de los investigadores. En paralelo, el círculo cercano de Meredith también fue interrogado. Amigas de la joven declararon que el 1 de noviembre Meredith había pasado la tarde con ellas y que luego se despidió para regresar a su departamento. Esa fue la última vez que fue vista con vida. Amanda fue sometida a una serie de interrogatorios que se extendieron por más de 50 horas en la comisaría de Perugia. No contó con la presencia de un abogado ni con un intérprete profesional. Solo recibió apoyo de un estudiante voluntario. Según su relato posterior, fue interrogada bajo luces intensas, sin pausas adecuadas para comer o descansar, y presionada con imágenes del cuerpo de Meredith. Los agentes le gritaban que estaba mintiendo y le advirtieron que podría enfrentar décadas en prisión. En la madrugada del 6 de noviembre de 2007, exhausta física y emocionalmente, Amanda firmó 2 declaraciones en las que señalaba a Patrick Lumumba, su jefe en el bar donde trabajaba. En esos documentos afirmó haber escuchado gritos desde otra habitación y haber visto a Patrick ingresar al departamento, donde presuntamente agredió sexualmente a Meredith antes de quitarle la vida. Horas más tarde, ese mismo día, Amanda redactó una carta manuscrita en inglés en la que expresó dudas sobre la veracidad de sus propias declaraciones. En ella sostuvo que había sido presionada, amenazada e incluso golpeada por los agentes cuando no lograba recordar ciertos detalles. Describió sus confesiones como el resultado de un estado de confusión provocado por el estrés y la sugestión policial, influido también por un mensaje que había enviado a Patrick la noche anterior, en el que le decía que se verían más tarde. A pesar de esta retractación, las declaraciones firmadas, sin traducción oficial, se convirtieron en la base de la acusación contra Patrick Lumumba, un hombre respetado en la comunidad de Perugia. Fue arrestado de inmediato, y su vida quedó profundamente afectada por una acusación que pronto demostraría ser errónea. Patrick había nacido alrededor de 1969 en lo que entonces era Zaire, hoy República Democrática del Congo. Su nombre rendía homenaje al líder anticolonial Patricio Lumumba. Llegó a Italia en la década de 1990 como refugiado político, luego de manifestarse contra la dictadura de Mobutu. En Perugia logró reconstruir su vida. Se casó con una mujer italiana, formó una familia con 2 hijos y se convirtió en dueño de un bar popular entre estudiantes, donde Amanda había comenzado a trabajar como mesera. A sus 38 años, Patrick llevaba una vida estable. Asistía a clases nocturnas de relaciones internacionales y tenía planes de expandir su negocio. Sin embargo, tras la acusación firmada por Amanda, fue arrestado y presentado por la prensa como el monstruo de Perugia. Los medios locales lo retrataron con titulares sensacionalistas, y su imagen pública quedó devastada en cuestión de días. El caso comenzó a atraer atención internacional. La combinación de jóvenes estudiantes, un crimen brutal y testimonios contradictorios alimentó teorías conspirativas y una cobertura mediática cada vez más agresiva. Mientras tanto, surgieron nuevas evidencias que modificarían el rumbo de la investigación. Los peritos hallaron ADN de Meredith y de Amanda en un cuchillo incautado en el departamento de Rafael. Además, se identificaron huellas dactilares ensangrentadas en una almohada y en el bolso de Meredith. Estas pruebas apuntaban a una tercera persona, Rudy Herman Gede. Rudy había nacido el 26 de diciembre de 1986 en Costa de Marfil. Llegó a Italia a los 5 años junto a su padre, Roger, en busca de una vida mejor. Su madre había fallecido cuando él era muy pequeño. Creció en un barrio obrero, enfrentando pobreza y discriminación. En 2004, cuando su padre regresó a África, Rudy quedó prácticamente solo. Fue acogido temporalmente por familias adineradas y por religiosos locales, pero su conducta rebelde lo llevó a vivir en la calle, sobreviviendo mediante robos menores y trabajos ocasionales. En 2007, Rudy era conocido en las canchas de baloncesto de Perugia,
donde entabló amistad con el novio de Meredith desde octubre de ese año. Había tenido contactos superficiales tanto con Meredith como con Amanda a través de círculos sociales y fiestas estudiantiles, incluida una realizada pocos días antes del crimen en el departamento que ambas compartían. Tras detectarse su ADN en la escena del crimen, se emitió una orden de captura internacional. Rudy fue arrestado el 20 de noviembre de 2007 en Alemania, luego de ser sorprendido viajando sin boleto y portando dinero robado. Poco después, Patrick fue liberado sin cargos. Su coartada fue confirmada por testigos, entre ellos un profesor y varios clientes que declararon que había permanecido en su bar hasta las 2 de la madrugada del 2 de noviembre, respaldados por recibos y fotografías. A pesar de ello, el daño ya era irreversible. Su bar perdió clientela debido a boicots, cerró posteriormente, y Patrick enfrentó insultos y hostilidad racial en las calles de Perugia. Mientras Patrick recuperaba su libertad, Amanda y Rafael permanecieron detenidos, atrapados en una investigación que ya había dejado de ser únicamente judicial para convertirse en un fenómeno global. Tras su arresto en Alemania, Rudy fue extraditado a Italia el 6 de diciembre de 2007. Durante los interrogatorios, admitió haber estado en el apartamento la noche del crimen. Según su versión, había mantenido un encuentro sexual consensuado con Meredith, pero afirmó que mientras se encontraba en el baño, escuchó una discusión entre Meredith, un hombre italiano, y Amanda. Dijo haber oído un grito y al salir ver a un hombre dentro de la vivienda antes de huir sin cerrar la puerta. La investigación continuó avanzando en medio de errores forenses y sesgos institucionales, extendiéndose hasta julio de 2008. Para entonces, los fiscales sostenían que Meredith había sido asesinada tras negarse a participar en un supuesto juego sexual, teoría que vinculaban al consumo de drogas. La acusación señalaba a Amanda, Rafael y Rudy como responsables del crimen. Rudy solicitó un juicio rápido y separado, argumentando que Amanda y Rafael habían pactado en su contra. El tribunal aceptó esta solicitud. El 28 de octubre de 2008, Rudy fue declarado culpable y condenado a 30 años de prisión. Según la hipótesis del Ministerio Público, Rudy habría forzado a Meredith a mantener relaciones sexuales, mientras Rafael la sujetaba y Amanda la atacaba con un arma blanca. Esta reconstrucción se basaba en interpretaciones parciales de la escena y en pruebas que posteriormente serían ampliamente cuestionadas. A diferencia del proceso de Rudy, el juicio contra Amanda y Rafael se perfilaba como un procedimiento mucho más largo y complejo, con una presión mediática creciente y una atención internacional constante, que comenzaría formalmente en los meses siguientes. El proceso judicial contra Amanda y Rafael comenzó en enero de 2009, en un clima dominado por una cobertura mediática abrumadora. Desde el inicio, el juicio estuvo marcado por una fuerte polarización pública y por el peso de las teorías planteadas por la Fiscalía, que sostenía la participación conjunta de ambos en el asesinato de Meredith. Durante las audiencias, Amanda declaró que durante los interrogatorios iniciales se había sentido confundida, presionada y maltratada. Afirmó que los agentes le gritaron insultos y que incluso fue golpeada en la cabeza. Aunque las autoridades negaron estas acusaciones, sus declaraciones generaron dudas y reacciones en la opinión pública internacional. Como parte de las pruebas presentadas, la Fiscalía introdujo un broche de sujetador de Meredith con ADN atribuido a Rafael, así como un cuchillo hallado en el apartamento de Rafael que contenía rastros genéticos de Amanda y de Meredith. Amanda explicó que se había cortado en la cocina tiempo antes, lo que, según su versión, podía justificar la presencia de su ADN. A pesar de los argumentos de la defensa, el tribunal declaró a ambos culpables. Amanda Knox fue condenada a 26 años de prisión, mientras que Rafael Solecito recibió una sentencia de 25 años. Al escuchar el veredicto, Amanda se derrumbó y se apoyó en el hombro de su abogado mientras era retirada del tribunal por la policía. Rafael, por su parte, permaneció inmóvil, con la mirada fija. Las reacciones de las familias fueron de desconcierto y dolor. Una de las hermanas de Amanda rompió en llanto, y la madrastra de Rafael sufrió un ataque de pánico. En contraste, el abogado de la familia Kercher
expresó conformidad con la sentencia, convencido de que se había hecho justicia. Sin embargo, el fallo desató una ola de controversia internacional, con expertos forenses y analistas cuestionando la solidez de las pruebas y el desarrollo del proceso judicial. La sentencia condenatoria no puso fin al caso. En noviembre de 2010 se inició el proceso de apelación para Amanda y Rafael. En enero de 2011, 2 expertos forenses de la Universidad de Roma fueron designados para reexaminar las pruebas clave del juicio: el cuchillo incautado en la casa de Rafael y el broche del sujetador de Meredith. En junio de 2011, los peritos concluyeron que las muestras de ADN que vinculaban a Amanda con el arma homicida no eran concluyentes. Si bien su ADN estaba presente en el mango del cuchillo, la muestra atribuida a Meredith era demasiado pequeña para ser considerada fiable y no había sido sometida a una doble verificación, como exigen los estándares internacionales. Respecto al broche del sujetador, la defensa argumentó que podía haber sido contaminado, ya que fue recogido como evidencia 6 semanas después del crimen. Los expertos señalaron errores graves en la recolección y manejo de las pruebas, comprometiendo su validez. Mientras la Fiscalía defendía la legitimidad del ADN, Stephanie Kercher, hermana de Meredith, pidió públicamente que no se perdiera de vista a la víctima entre discusiones técnicas, recordando a su hermana como una joven brillante que merecía justicia. En la etapa final, una experta forense sostuvo que los métodos policiales habían sido correctos y que no existió contaminación, mientras que el fiscal apeló a la empatía del jurado y solicitó incluso cadena perpetua para los acusados. La defensa de Amanda denunció el tratamiento mediático que la había retratado como una figura fatal y reiteró que no existían pruebas físicas que situaran a los acusados en la escena del crimen, además de cuestionar la validez de las declaraciones obtenidas durante los interrogatorios iniciales. Finalmente, en octubre de 2011, el Tribunal de Apelación anuló la condena por asesinato contra Amanda Knox y Rafael Solecito. Amanda abandonó Italia poco después y regresó a Seattle, donde fue recibida por su familia y su comunidad. Mientras tanto, la familia Kercher expresó su dolor por el enfoque mediático centrado en los acusados y manifestó su desacuerdo con el fallo, aunque respetó la decisión judicial. El caso, sin embargo, no había terminado. El 26 de marzo de 2013, el Tribunal Supremo italiano ordenó que Amanda y Rafael fueran juzgados nuevamente. El nuevo proceso se trasladó a Florencia en septiembre de 2013, y en enero de 2014 ambos fueron nuevamente condenados por el asesinato de Meredith. Tras una prolongada batalla legal, en 2015, 2 peritos independientes presentaron un informe que cuestionó de manera contundente las pruebas centrales del caso, señalando contaminación y fallas que no cumplían con los estándares internacionales. Con base en estas conclusiones, la Corte Suprema de Casación italiana absolvió definitivamente a Amanda y Rafael, cerrando el proceso judicial por el asesinato de Meredith. Tras la absolución definitiva, en 2015, las vidas de todos los involucrados tomaron rumbos distintos, aunque ninguna quedó al margen de las consecuencias del caso. Para entonces, Amanda tenía 27 años y residía nuevamente en Estados Unidos, país al que había regresado en 2011 tras recuperar la libertad. Desde ese momento dejó claro que no volvería voluntariamente a Italia, donde había pasado 4 años en prisión. Amanda recibió la noticia de la absolución rodeada de sus padres, quienes habían sacrificado estabilidad económica y emocional para acompañarla durante todo el proceso. Expresó alivio y afirmó que siempre recordaría a Meredith con cariño. Su padre declaró públicamente que su hija también había sido víctima de un sistema que no solo la juzgó, sino que la agredió psicológica y físicamente durante los interrogatorios. The police either were questioning or interrogating Amanda for over 41 hours. And it culminated with a 14-hour, extremely aggressive interrogation. And, where there was psychological abuse, physical abuse, she was hit. And the neurologist pointed out, and it has been proven, that when people are under stress, they have false memories. Rafael, de 31 años, celebró la decisión judicial en Bari junto a su familia.
Reconoció sentirse libre, aunque admitió que la experiencia carcelaria había dejado una marca profunda y difícil de borrar. Con el tiempo, retomó su carrera como ingeniero informático, manteniendo un perfil bajo. En 2016, debutó como comentarista criminal en televisión y publicó un libro en el que reflexionó sobre el trauma de la prisión y su papel secundario dentro de la narrativa pública del caso. En Londres, la familia Kercher recibió el veredicto con resignación. Aunque aceptaron la decisión judicial, expresaron que la justicia no reflejaba plenamente la magnitud de su pérdida. Para ellos el dolor persistía, y Meredith seguía siendo el centro de su memoria. El padre de Meredith canalizó su duelo escribiendo el libro Meredith, el asesinato de nuestra hija y la desgarradora búsqueda de la verdad, donde rindió homenaje a su hija y lamentó que el proceso judicial hubiera eclipsado su recuerdo. Rudy, por su parte, continuó cumpliendo condena en prisión, manteniendo su versión de los hechos y asegurando que otra persona había participado en el crimen. En noviembre de 2021, obtuvo la libertad condicional tras haber cumplido 13 años de condena. Se instaló en Viterbo, donde trabajó en proyectos comunitarios y vivía con su nueva pareja y su hijo. Más adelante, enfrentó nuevas acusaciones de agresión por parte de una expareja y quedó bajo arresto domiciliario, a la espera de un juicio fijado para noviembre de 2025. Amanda, sin embargo, continuó cargando con una condena por calumnia, derivada de la acusación falsa contra Patrick, cuya vida quedó devastada por aquel señalamiento erróneo. Patrick se vio obligado a abandonar Italia junto a su esposa e hijos y comenzar de nuevo en Polonia, donde abrió un negocio de importación. Aunque su demanda civil no tuvo resolución pública, el resentimiento hacia Amanda persistió. En 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció violaciones en el interrogatorio de 2007 y otorgó a Amanda una indemnización de 18.400 euros, que ella destinó a causas relacionadas con la justicia. En el plano personal, Amanda reconstruyó su vida en Seattle. En 2018 se comprometió con el escritor Christopher Robinson, con quien se casó y tuvo 2 hijos. Publicó sus memorias, Esperando para ser escuchada. Participó en documentales, creó podcasts sobre injusticias judiciales y estigmatización mediática, y produjo contenidos centrados en mujeres cuya reputación fue destruida por la opinión pública. En 2023, publicó un nuevo libro sobre su vida después de la prisión, abordando la maternidad, el perdón y dedicando un homenaje a Meredith. El caso también tuvo repercusiones institucionales. En 2016, impulsó reformas forenses en Italia, con protocolos más estrictos para el manejo de ADN. Ese mismo año, un documental de Netflix exploró el caso, señalando errores forenses y el sensacionalismo mediático. Mientras Amanda lo consideró una oportunidad para contar su versión, la familia Kercher lamentó que la narrativa pública volviera a desplazar la memoria de Meredith. En 2017, al cumplirse 10 años del crimen, la familia Kercher organizó vigilias en memoria de Meredith. Su hermana expresó que el dolor seguía intacto y reconoció que probablemente nunca sabrían con certeza qué ocurrió aquella noche. Ese mismo año, los abogados de Rudy solicitaron reabrir el caso, alegando incoherencias tras la absolución de Amanda y Rafael, pero la justicia italiana rechazó la petición. El año 2020 trajo nuevas pérdidas para los Kercher. La madre de Meredith falleció en mayo por complicaciones de la emergencia sanitaria mundial, y su padre murió en septiembre tras un accidente vial no esclarecido. Los hermanos, ya sin padres ni hermana, fundaron una organización dedicada a apoyar a víctimas de violencia. En 2022, Amanda regresó a Italia para participar en un evento sobre justicia penal, donde se reunió con el exfiscal de su caso, describiendo el encuentro como un paso hacia la reconciliación. Rafael optó por mantenerse al margen, priorizando su vida privada. En 2024, el Tribunal de Florencia reafirmó la condena por calumnia contra Amanda, y en enero de 2025, la Corte Suprema confirmó dicha sentencia sin implicar prisión, pero dejando una huella emocional persistente. En agosto de 2025, se estrenó una miniserie titulada La saga retorcida de Amanda Knox,
producida por ella junto a Mónica Lewinsky. Rafael asistió al estreno, marcando su primer reencuentro público con Amanda desde 2015. Los hermanos de Meredith rechazaron el proyecto, considerándolo una explotación de la tragedia. Casi 18 años después del crimen, el caso sigue generando debate. Amanda continúa proclamando su inocencia. Para algunos, su imagen permanece ligada a un crimen brutal. Para los Kercher, la herida de la pérdida y la incertidumbre nunca cerró del todo. En Perugia, el recuerdo de Meredith Kercher persiste como un eco silencioso, una vida apagada demasiado pronto, cuya memoria sigue inspirando la búsqueda de justicia, verdad y humanidad en medio de un legado marcado por el dolor. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Casos como este no solo hablan de un crimen, sino de vidas marcadas para siempre, de verdades fragmentadas y de un sistema que, en ocasiones, deja más preguntas que respuestas. Mantener viva la memoria de las víctimas y analizar estos procesos con respeto y profundidad es parte del compromiso de este canal. Si este contenido te resultó valioso, te invitamos a suscribirte, a darle me gusta y a compartirlo para que esta comunidad siga creciendo. Tu apoyo permite que sigamos investigando, narrando y dando voz a historias reales que no deben caer en el olvido. Gracias por estar aquí y por formar parte de este espacio.